Teología básica por el Dr. Charles C. Grady. Sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 76. Otros ministerios de la iglesia. Además de los ministerios implicados en la adoración, el Nuevo Testamento también da ejemplos y mandamientos concernientes a otros ministerios. La adoración se dirige principalmente al objeto adorado, Cristo, la cabeza de la iglesia, pero también tiene su efecto sobre los miembros de la iglesia y se extiende a aquellos que no tienen la debida dedicación. 1. El ministerio de la disciplina. El propósito de Cristo para con la iglesia es santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Efesios 5, 26 y 27. Todas las actividades de la iglesia también deben tener la misma aspiración, incluyendo la disciplina, porque esta también está diseñada para producir un carácter santo en los que son objeto de la misma. Objetos en la disciplina. Las escrituras dan por lo menos 4 razones de por qué la disciplina es necesaria. 1. Para remover la contaminación y la influencia contagiosa del pecado. 1 Corintios 5, 6 al 8. 2. Para proteger a otros creyentes de pecar y retarles a la piedad. Gálatas 6.1, 1 Timoteo 5.20. 3. Para producir sanidad en la fe, Tito 1.13. 4. Para reclamar y restaurar al hermano que peca, 2 Corintios 2.5 al 11. B. Actitudes en la disciplina. Aquellos que participan en el proceso de disciplinar deben mostrar estas actitudes. A. Mansedumbre, Gálatas 6.1. B. Una posición intransigente contra el pecado, Tito 1.13. C. Amor, 2 Tesalonicenses 3, 9 al 15. Un espíritu de perdón ante el arrepentimiento, 2 Corintios 2, 5 al 11. C. Principios para la disciplina. Los 3 principios más importantes para la disciplina son: A. Imparcialidad, 1 Timoteo 5:21. B. Sin premura, pero con pasos deliberados, Mateo 18, 15 al 20. Y C. Con la mira de corregir y finalmente restaurar, 2 Corintios 2, 6 al 8. D. Personas que han de ser disciplinadas. Las escrituras mencionan 7 ejemplos de personas. Algunos presentan más de una de estas categorías que necesitan disciplina. 1. Un anciano acusado. 1 Timoteo 5, 19 y 20. En el caso del pecado persistente por parte de un anciano, 2 o 3 testigos tienen que intervenir y la represión tiene que hacerse públicamente para que los demás teman pecar. 2. Un hermano que peca. Mateo 18, 15 al 20. Los pasos incluyen la reprensión en privado. No dice cuántas veces. La intervención de otros hermanos tampoco dice cuántas veces. Entonces, exposición a la iglesia entera si la persona sigue sin arrepentirse. La iglesia pues tiene que retirarle al individuo la comunión tanto espiritual como social. 3. Un hermano sorprendido. Gálatas 6.1. Esto se refiere a un hermano sorprendido en un pecado, en un momento de descuido, más bien que al pecado persistente. Él necesita la ayuda de un hermano maduro para reajustar su vida y hacerla útil de nuevo. La palabra restaurar también se usa en Mateo 4.21, remendar, Efesios 4.12, edificación y 1 Tesalonicenses 3.10, completar. 4. Un hermano que anda desordenadamente, 2 Tesalonicenses 3:6. Esto se refiere a alguien que está desajustado en cuanto a las enseñanzas de las Escrituras, específicamente en este pasaje, alguien que rehusaba trabajar.
pensando que la venida del Señor era inmediata. La disciplina de Pablo era decirle que empezará a trabajar porque los otros creyentes no debían sentirse obligados a sostenerlo. 5. Maestros falsos. Tito 1, 10 al 16. Cuando falsos maestros hacen incursiones en la iglesia, deben ser severamente reprendidos. Himeneo y Fileto, quienes aparentemente enseñaban que la resurrección se debiera de entender espiritual o alegóricamente, debían ser evitados. Pablo entregó a Himeneo y a Alejandro a Satanás para ser castigados. Primera de Timoteo 1:20, segunda de Timoteo 2:17 y 18. Aunque Pablo trató severamente con los falsos maestros, él mostró considerable paciencia con aquellos que estaban descarriados doctrinalmente. No aconsejó la excomunión para los que en Corinto negaban la resurrección. Más bien, les enseñó la verdad pacientemente. Es de suponer que si entonces hubieran rechazado lo que les enseñó y a su vez hubieran promovido la herejía, él los habría disciplinado en alguna manera. 6. Personas facciosas. Tito 3, 8 al 11. Esto incluye a aquellos que causan divisiones sobre disputas inútiles y sin provecho y desestabilizaba la iglesia. Tales personas deben ser amonestadas 2 veces, entonces rechazadas y evitadas. Romanos 16, 17. Manda una acción similar. Os apartéis de ellos, lo cual incluye contacto personal, social y espiritual. 7. El hermano inmoral. 1 Corintios 5. Debido a que en este caso el pecado de incesto era persistente y público, el culpable debía ser entregado a Satanás, excomulgado del compañerismo de la iglesia y entregado de nuevo al dominio del mundo de Satanás para la ruina que esto significare, ya fuere la enfermedad o la muerte. El castigo para otros pecados que creyentes podrían cometer, mencionados en el versículo 11, inmoralidad, avaricia, idolatría, maldicencia, borrachera, robo, era romper los lazos de compañerismo, incluso en lo social, no comer con los tales. Juan Wesley era bien conocido por su énfasis en la sensibilidad al pecado y la disciplina. A los líderes de las clases pequeñas en los hogares, los precursores de las mini iglesias, se les instruía que inquirieran cada semana acerca de la vida espiritual y el comportamiento de cada miembro. Cada 3 meses, aquellos que genuinamente vivían el Evangelio recibían una calificación del hecho y a los que no se les excluía de las reuniones semanales. Works of John Wesley 8, 250. El fracaso de la iglesia en ejercer este ministerio de disciplina puede llevar solamente a iglesias más débiles, aunque probablemente más grandes. 2. El ministerio a las viudas. La religión pura, dice Santiago, incluye visitar, supervisar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27. En el Nuevo Testamento no se encuentra detalle alguno concerniente a lo que implicaba este ministerio a los huérfanos, pero hay normas detalladas en cuanto al ministerio de la iglesia a las viudas. A. La responsabilidad de la familia. En los tiempos de Cristo existía un fondo en el templo que se usaba para el sostenimiento de las viudas y los huérfanos. Cuando muchas viudas judías se convirtieron al cristianismo, la iglesia se encargó de su sostenimiento continuo. Sin embargo, Pablo expresa tan claro como el agua que los familiares de la viuda tienen la primera y principal obligación de cuidar de la misma. Esto se aplicaba tanto a las viudas más jóvenes que no estaban en la lista, 1 de Timoteo 5, 4 y 8, como a cualquiera de las viudas ancianas que se hallaran en la lista, versículo 16. B. La responsabilidad de la iglesia.
Si no hay familiares que sostengan a la viuda, entonces la iglesia tiene que asumir esa obligación sin tener en cuenta la edad de la viuda. La que en verdad es viuda no es necesariamente una viuda que está en la lista, pero sí una que está desprovista porque no tiene familia que la sostenga. Versículo 5. Por lo tanto, su familia de la iglesia tiene que comprometerse a sostenerla. A las viudas jóvenes se les anima a casarse de nuevo. Versículo 14. Las viudas que llenan los requisitos se pueden poner en la lista de la iglesia después de los 60 años de edad. Versículos 9 y 10. ¿Qué debe hacer la iglesia en cuanto a esta responsabilidad en una sociedad donde existen seguro social, seguros, pensiones vitalicias y otras provisiones financieras a menudo hechas en beneficio de una viuda? Los principios parecen estar claros. A partir del punto en que su familia no la pueda sostener, ya sea por medio de familiares vivientes o la provisión de familiares que han muerto, la iglesia debe asumir la obligación, ya sea que signifique sostenimiento parcial o total. Hoy en día a menudo existen necesidades de viudas, de obreros cristianos que quedan en necesidad y no por culpa alguna de las mismas. 3. El ministerio de la caridad. La iglesia también debiera ministrarles a otros que están en necesidad. Los círculos de responsabilidad hacia aquellos que están necesitados parten de la iglesia local. Aquellos con cuyas necesidades tenemos contacto en la iglesia, ya sean creyentes o no, tienen prioridad. Santiago 2, 2 al 3 y 15 y 16. Primera de Juan 3:17. La iglesia primitiva también se ocupaba de las necesidades de creyentes en otros lugares. Hechos 11:27 al 30. Pablo empleó considerable esfuerzo y tiempo en recaudar fondos para los creyentes pobres de Jerusalén. Ello implicó el esfuerzo colectivo de varias iglesias. El dinero no pasó directamente de los donantes a los recipientes, sino que fue supervisado por un comité escogido por las iglesias y aparentemente distribuido bajo la dirección del liderazgo. Segunda de Corintios 8, 18 al 22. Algunas veces la iglesia primitiva se ocupaba del sostén de misioneros, aunque Pablo trabajó para sostenerse a sí mismo y a sus asociados. Él también recibía regalos aparentemente. La iglesia de Filipos le dio regalos a Pablo por lo menos en 3 ocasiones. Filipenses 4:16. Y él claramente defendió el derecho que tienen los que se ocupan en el ministerio a ser respaldados por los demás. Primera de Corintios 9, 4 al 14. Ningún individuo o iglesia puede posiblemente suplir todas las necesidades que llegan a su conocimiento en estos días de comunicación masiva, que hace que muchas necesidades crucen nuestro paso casi diariamente. ¿Cuáles pues deben ser nuestras prioridades? En cuanto a personas a las que debemos dar, las prioridades deben centrarse en los siervos del Señor, el pueblo del Señor que está en necesidad y después en otros. Gálatas 6:10. Normalmente una iglesia, lo mismo que un individuo, le daría prioridad a los que están bajo su cuidado y responsabilidad en el área local, entonces a los de otros lugares.